Para mí, cuando pensamos en geometría diferencial, yo veo como dos palabras: geometría y diferencial. Y la palabra geometría me remite a los objetos que yo quiero estudiar, lo que quiero entender, los que quiero analizar. Y la palabra diferencial me remite a las técnicas que voy a usar para entender esa geometría, a las hipótesis que voy a hacer o a las restricciones que le voy a poner a los objetos geométricos y a las cuentas, en definitiva, que voy a hacer para probar propiedades y cosas por el estilo. Entonces, me parece importante cuando uno estudia geometría diferencial que cada vez que se enfrenta a un teorema, piense naturalmente si tiene, el enunciado tiene un contenido geométrico o tiene un contenido diferencial, para decirlo de alguna manera, o sea, técnico, de bajo nivel. Y hay un teorema que cumple este requisito, que voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver, que el enunciado mismo ya tiene una... formulación geométrica, que dice lo siguiente. Lo voy a decir primero para dimensión 1 y dimensión 2, pero vale para cualquier cosa. Supongamos que tenemos una superficie, y dentro de esa superficie tenemos una curva. Y tomamos un punto de la curva, que por lo tanto también está en la superficie. Entonces ahí hay como dos espacios tangentes. Uno que es el plano tangente al punto en la superficie, y otro que es la recta tangente a la curva en ese punto. Por supuesto, la recta tangente queda sumergida dentro del plano tangente. Entonces, la pregunta que surge es, ¿podemos caracterizar a los vectores tangentes a la curva como los vectores que están en el plano tangente a la superficie, pero que además cumplen una cierta propiedad? Que sea, digamos, que tenga contenido diferencial, geométrico, claro. Y la respuesta es sí, acá está el teorema que lo dice. Lo que dice es que recordemos que los vectores tangentes son derivaciones. Pensémoslo por un momento como derivaciones. Y lo que dice es que un vector tangente, es decir, su derivación asociada, que está en ese plano tangente, va a estar en la recta sí, solo sí, tiene la propiedad de, como derivación, anularse en cualquier germen que sea constante sobre la curva. Un germen es una función definida en un entorno del punto. Entonces, si fíjate que si vos tenés una función definida en un entorno del punto, es decir, un germen, que es constante sobre la curva, entonces la diferencial, la derivación, una derivación sobre del espacio de la línea tangente va a dar cero, porque las derivaciones dan cero sobre las constantes. Si la función es constante, cualquier derivación que esté en esa línea va a dar cero. Bueno, el tema es la recíproca. Si lo que tengo es, en principio, una derivación que vive en el plano y no sé si está en la línea o no, un criterio para decidir si está en la línea es ver si se anula en todos los gérmenes que son constantes sobre la curva. Esto que acabo de decir es más general y es, si tengo una subvariedad I de una variedad X, entonces el conjunto definido por el espacio tangente a la subvariedad está caracterizado como el subconjunto del espacio tangente de la variedad, que tiene la propiedad de que las derivaciones de ese espacio tangente se anulan sobre las funciones que son constantes o ceros, es lo mismo, sobre la subvariedad. Entonces, acá hay un ejemplo de un enunciado que lo podemos visualizar, lo podemos dibujar, lo podemos interpretar geométricamente. Entonces, acá lo que más me interesa es ver la demostración de esto, pero no tanto los detalles de la demostración, sino que hay dos caminos para demostrar este teorema. Un camino es computacional y el otro camino es conceptual. El computacional es más del lado de la parte diferencial, digamos, o sea, de las herramientas y las cuentas que uno hace en geometría diferencial. Y el computacional es más geométrico, más algebraico, y el conceptual, más geométrico, más algebraico, y por lo tanto es más simple. Y eso tiene algunas consecuencias que después vamos a comentar. Entonces vamos a empezar viendo la demostración computacional. Una demostración
típica tiene como tres partes. La parte en donde digo que puedo razonar localmente, presento algún argumento para demostrar que puedo razonar localmente. Una vez que tengo ese argumento, uso eso para trasladar mi problema por cartas, abiertos de RN, RM, de espacio euclidio. Razono ahí, hago cuentas ahí y después las conclusiones las llevo de nuevo a los espacios de partida. En este caso, hay algo que decir porque mi hipótesis, veámosla, era que las derivaciones a considerar se van a anular sobre funciones definidas en todo X y que son constantes o cero, podemos pensar en la subvariedad. ¿Por qué constante y cero es lo mismo? Porque si a f le resto la constante, me da f y es lo mismo. Me da una nueva f que es lo mismo. La constante no molesta porque estoy hablando de derivaciones. Bueno, hay un argumento sencillo que no vale la pena ahora entrar a discutir, pero puedo pasar a las cartas. Una vez que paso a las cartas, simplemente paso a entornos, digamos, y considero dos cartas. En este caso, ¿por qué dos? Porque hay dos variedades, ¿no?, en juego, la subvariedad y la variedad. En otro ejemplo, la curva y la superficie. Entonces, tomamos dos cartas y con las respectivas funciones y nos vamos a RM y a RN. Ahora, no tomamos dos cartas cualquiera. Al hacer esto, normalmente uno toma cartas que tengan alguna propiedad adicional. En este caso, como estamos partiendo de una inclusión, la propiedad adicional va a ser que esa inclusión se vea traducida, como muestra acá el gráfico, en la inyección típica de RM en RN con n más grande que m, que es mandar las coordenadas x1, xm en x1, xm y después completar con ceros. ¿Por qué queremos eso? Bueno, porque lo podemos hacer, pero ¿por qué elegimos eso? Porque ahí es muy fácil hacer las cuentas. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Quiero decir dos palabras sobre el tema. Bueno, ese es un teorema conocido, un poco más general, que dice que si tengo una aplicación suave entre una variedad y y una variedad x, de modo que la diferencial en un punto de esa aplicación como transformación lineal entre los espacios tangentes es un monomorfismo, entonces puedo hacer eso. Es decir, puedo elegir cartas x e y de modo que la expresión de esa función totalmente genérica a nivel de las cartas sea esta inyección que yo digo, que es mandar x en x0. Para decirlo. La demostración es sencilla, digamos, sí, no es muy complicada, es un corolario del teorema de la función inversa, en donde uno plantea esto completando bases a nivel de los espacios tangentes y después ahí obtiene lo que quiere a nivel de espacios tangentes, después lo proyecta sobre las variedades usando el teorema de la función inversa, básicamente. Es un corolario, es un teorema muy conocido. Entonces vamos a usar eso acá. Y una vez que lo uso, pongo toda la información que tengo en un diagrama local, o sea, tengo mis cartas, mi inclusión de la variedad en la variedad, subvariedad en la variedad, pasa a ser esta inyección de pocas coordenadas en mucha completando con cero, y lo que hace uno a continuación es pasar a coordenadas, o sea, ya que estoy en RN, razono a partir de coordenadas. Entonces las funciones acá, pi sub j, son justamente tomar la j décima coordenada, que es lo que voy a razonar. Entonces, el teorema dice, bueno, que si yo tengo una derivación en x que cumple cierta propiedad, en realidad proviene de una derivación en y. Una derivación en x es una curva infinitesimal, o proviene de una curva infinitesimal que aterriza en x, en la variedad. Y yo quiero probar que y lo que queremos probar, lo que dice el teorema, es que en realidad podemos pasar, en realidad esa cosa aterriza en y. Así que necesitamos un candidato para curva que aterrice en y. ¿Y cómo hago si tengo esto para ir de aquí a aquí? Bueno, muy fácil. Puedo seguir con la carta hasta acá abajo, ir a contramano de la inyección con la proyección. O sea, si esto manda x en x0 y esta mandaría xy en x. Es la proyección a las primeras m coordenadas. Y después, como las cartas son biyectivas, remonto río arriba con la carta y llego al lugar de destino. Entonces, dando toda esta vuelta, es lo que yo llamo lambda. Al hacer esto,
no es que el triángulo que quedó acá arriba conmuta. Lo más probable es que no conmute, porque este puede caer fuera de las... gamma puede caer fuera de la subvariedad. En cambio, esta no cae fuera de la subvariedad, cae claramente en la variedad. Pero yo no necesito demostrar que el triángulo conmuta, eso sería demasiado, no es lo que dice el teorema. Lo que dice el teorema es que la derivación asociada a esta curva la puedo obtener, es igual a la derivación asociada a esta composición. O sea que esto que está acá en realidad está en el tangente de la subvariedad. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, básicamente traslado todo a coordenadas y para eso compongo con X, a gamma lo compongo con X y a lambda, para poder componerlo con X, lo llevo, lo incluyo en la variedad grande y después lo compongo con X. Y después, como ahí ya estoy en Rn, proyecto a la jésima coordenada para j entre 1 y n y razono que esas cosas sean iguales en cada coordenada. Y bueno, ahí hay que hacer una cuenta muy sencilla, remitirse a la definición de derivación o de vector tangente. Es inmediato, se hace la cuenta y salen pocos renglones limpiamente. Pero repasemos un poco la estructura. Primero, un razonamiento para decir que las hipótesis globales es suficiente considerarlas localmente. Segundo, pasar a cartas. Después, elegir bien qué cartas uso, cosa que la complicación queda en las cartas, porque con esas no voy a hacer cuentas. Y dejar que la expresión de la función original, que en nuestro caso era la inclusión, pase a ser muy sencilla. Ahora, hacer las cuentas con esa forma muy sencilla. Acá lo aprovechamos diciendo que esta tenía una vuelta que era la proyección, por ejemplo. Y después sí, finalmente ahí hago la cuenta y las cuentas suelen ser sencillas. Llego a la conclusión y listo. En este caso retomo el enunciado original simplemente vía la definición de vector en espacio tangente. Ahora, fíjense que esta demostración no es muy complicada ni muy larga, pero no entra en una página. Y hace cuentas con cartas y subíndices. Ahora vamos a ver cómo sería una demostración conceptual. Una demostración conceptual se caracteriza por ser más geométrica, más algebraica, más corta. Y en este caso vamos a usar, en lugar de usar el teorema ese de la inyección del x mandar a x0, vamos a usar una versión de ese mismo teorema, pero conceptual, más geométrica, que dice lo siguiente, que si tengo una subvariedad de una variedad, entonces puedo pensar a esa subvariedad como una retracción de mi variedad. O sea, hay una función psi localmente, en cada entorno, hay una psi que lo que hace es deformar todo el espacio grande en el espacio chiquito sin mover nunca el espacio chiquito. O sea, es la identidad cuando la restrinjo al espacio chico y transforma todo el espacio grande en el espacio chico. Eso se llama una retracción. Y da, da una identidad, como lo muestra este triángulo, en el sentido de que psi compuesto con la inclusión, que es la restricción de psi, da la identidad. En el caso que teníamos de la superficie con la curva, lo que está diciendo este teorema es que yo puedo colapsar la superficie en un entorno del punto a la curva sin nunca perturbar, ni mover, ni modificar a la curva. Esa sería la retracción, como proyectar todo sobre la curva suavemente. Muy bien. Este teorema sí se puede demostrar usando la parte computacional, ¿no? Porque si yo mando X, si tenemos como teníamos antes, que mando X en X0, entonces un XY lo puedo colapsar a un X0 moviendo solamente los Y, llevándolo suavemente a 0. Esa es un poco la idea de la demostración. Pero en vez de quedarnos y seguir con las cartas y las coordenadas todo el tiempo, lo que hacemos es recuperar esa cosa geométrica, ¿no? De que puedo colapsar, digamos, suavemente toda la superficie en la curva. Entonces, una vez que tengo eso, ahora sí tomo una función gamma igual que antes
Y lo que quiero demostrar es que esta gamma, en tanto derivación, proviene de una lambda. Entonces tengo que ver cómo, de nuevo, tengo que ver cómo ir de aquí a aquí, con qué candidato a lambda tengo. Bueno, pero es muy fácil, porque si tengo la lambda, sí, la sigo de la retracción y ya llegué a donde quería, porque esto es lo mismo que esto. Entonces voy de aquí a aquí simplemente componiendo a gamma con la retracción. Ahora que compuse a gamma con la retracción, quiero comparar esta derivación con esta derivación y demostrar que son iguales. Para demostrar que las derivaciones son iguales, tomo una f cualquiera, no ya una f que restringida ahí de constante, una cualquiera, y tengo que demostrar que las dos derivaciones dan lo mismo sobre una f cualquiera. Entonces, para demostrar eso, lo que hago es hago un cálculo auxiliar, que es el siguiente. Por un lado tengo f, pero tengo otra manera de ir de u a r, que es ir de u voy a psi, ¿está bien? Voy por psi a i, esto es igual a esto, así que es como si estuviese acá. Ahora voy por la inclusión y recién ahora voy por f. O sea, di una vueltita de más. En vez de ir directamente, di una vuelta de más. Entonces acá tengo la f directa y acá tengo la f con la vueltita. ¿Qué es lo que ocurre con estas dos funciones? Si las resto, entonces sí me dan lo mismo restringido. La resta da lo mismo, da cero restringido ahí, a y. ¿Por qué? Porque si la compongo con esta flecha, cuando yo haga psi por i, psi compuesto con i, me va a dar la identidad. Entonces esta parte se me va. Y esta i entra acá y de los dos lados me queda f inclusión que es 0. Entonces esta resta sí vale, o sea, la f con la vueltita no coinciden, pero sí coinciden restringidas ahí. Entonces ahora hizo mi hipótesis, que la gamma mandaba a 0 todo lo que restringido ahí era 0, era constante. Entonces yo sé que la diferencial de esta función es 0, pero esto quiere decir que la diferencial de f es igual a la diferencial de f vueltita. Bueno, pero la diferencial de f vueltita es justamente lo que la curva diferencial, el operador diferencial que tomamos es esta vuelta que viene por acá. Ahora que tenemos las dos demostraciones, la conceptual y la computacional, vale la pena reflexionar un poquito sobre cómo compararlas, ¿no es cierto? La demostración computacional, además de ser más larga y usar cartas, tener subíndices y cosas por el estilo, está en otro plano, está como en un plano más técnico. En cambio, la demostración conceptual está en un plano más algebraico, menos de la parte diferencial y más algebraica. Por lo tanto, más cercana a la intuición geométrica, ¿no? Con eso de la retracción. Entonces, la ventaja que obtenemos es también la de poder recordar más fácilmente esa demostración. Entonces, en el futuro, cuando vayamos a comunicar este teorema, no solamente vamos a recordar el enunciado, también vamos a poder recordar o a recordar fácilmente incluso la idea de la demostración, y vamos a poder repetirla porque vamos a recordar que era un simple diagrama y no había mucho más que agregar, era razonar sobre un diagrama bastante sencillo. Otra cosa interesante es que ¿qué hacemos con las demostraciones? Tenemos dos. Supongamos que tenemos nuestras notas y estamos escribiendo eso, o incluso escribiendo un libro. ¿Qué haríamos? ¿Cuál elegimos? Bueno, yo opino que hay que dejar las dos. Por cuestiones pedagógicas. Es muy bueno que si uno tiene dos demostraciones de algo, dejarlas plasmadas en el papel, dejarlas escritas. Incluso si uno está dando clase, contar las dos demostraciones para que podamos reflexionar o los estudiantes puedan reflexionar sobre eso. La comparación de esas dos cosas nos va a dar una riqueza mayor en la comprensión del problema y vamos a poder de alguna manera adquirir el hábito de en el futuro prestar atención si cuando hacemos una demostración conceptual había una computacional, o lo que es más interesante, cuando hicimos una demostración computacional, preguntarnos si no habría una conceptual.